Este martes 12 efectuamos una gran movilización. Paralizamos el país en un porcentaje importante. Según los datos recabados en el sector público, paralizó más del 90% de los funcionarios, y en el sector privado se cree que más de un 55% de la gente paralizó por diversas razones, pero finalmente se acogió el llamado a la paralización. Una movilización que hacía muchos años no se lograba en nuestro país. Es evidente que mientras más avancemos en movilización social, más cerca estaremos de restituir todos nuestros derechos. Ayer, jueves, se cumplieron 28 días desde el estallido social. Miles de estudiantes partieron evadiendo los controles del metro. Jóvenes estudiantes que pusieron toda su energía para despertar Chile. Luego se fueron sumando los adultos, jóvenes, ancianos, hasta alcanzar a millones movilizados desde Arica a Magallanes. Podemos afirmar que no ha faltado ni una sola comuna donde el pueblo no se haya expresado de manera categórica, donde el pueblo no haya expresado su malestar contra el abuso, la corrupción, y haya reclamado la falta de derechos en que durante tantos años nos han mantenido, convirtiendo nuestros derechos en los últimos 30 años en negocios. En todos los eventos en que hemos participado, en nuestros discursos, en nuestras intervenciones públicas, hemos dicho claro y sin vacilaciones: la movilización social es el único camino para efectuar transformaciones reales. Lo hemos hecho a través de los cientos de cabildos impulsados por Unidad Social, en la que participa la gente de manera individual, de manera colectiva, de manera autónoma, de manera independiente, sin absolutamente ningún sesgo. ¿Qué buscamos? Que la gente delibere, que la gente ejercite la democracia, participe para transformar, y no como pretendía el gobierno, que la gente participe para contener, participe para mantener intacto el actual sistema. Los cabildos son la mejor expresión de lo que la gente demanda. ¿Por qué son importantes? Bueno, son importantes porque permiten que después de muchos años la ciudadanía, los vecinos, los trabajadores, los estudiantes, los pobladores se miren a la cara y comiencen a compartir algo que es tan elemental: a restituir la confianza en primer lugar, la confianza que es posible cambiar a partir de nuestra propia realidad, de nuestra propia unidad, pero también a compartir que la demanda que tenemos por mejores pensiones, salud, educación, vivienda, solo se puede mejorar si avanzamos unidos. La gente también lo ha planteado en los cabildos. La gente llegó a la conclusión de que era necesario una constitución, una nueva constitución, pero no una constitución que emanara del poder, una constitución que emanara desde arriba, sino que una constitución que fuera hecha por todos los chilenos, de tal forma que la constitución diseñara el nuevo país que necesitamos, que estableciera una suerte de declaración de principios respecto de cuáles son aquellos derechos fundamentales que deben tener rango constitucional y aquellos derechos de menor envergadura. Para decirlo muy claro, terminar rebajando una categoría inferior al derecho de propiedad por encima de los derechos fundamentales como es la salud, las pensiones, la vivienda, el derecho al agua, etc. Eso es lo que la gente, toda diríamos, la gente en su gran mayoría entiende. No hay que ser un erudito jurídico para comprender que no es posible que el derecho de propiedad de esta gente que ha hecho tantos años a Chile esté por encima de derechos fundamentales, por encima de derechos humanos. La gente entendía que ese era el procedimiento. La Asamblea Constituyente, un espacio, una instancia de debate, de deliberación para desbaratar los candados dejados por Pinochet, Jaime Guzmán y Ricardo Lagos Escobar. Eso es lo que buscábamos. Buscábamos con la Asamblea Constituyente cambiar la jerarquía de los derechos. Porque consideramos además que era un paso en el camino que buscar acabar con este andamiaje jurídico. Creo que lo que ha ocurrido ayer es complejo, ha generado una controversia en el país, este acuerdo que emanó del Congreso, es un tema complejo porque la ciudadanía siente, con absoluta legitimidad, siente que le arrebatan una cuestión que es fundamental: la tremenda energía. Los más de 20 muertos, los más de 200 personas que perdieron la vista,
y más de 2.000 personas torturadas. No se ha dicho absolutamente nada de los derechos humanos. Se llega a un acuerdo que se denomina acuerdo de paz, pero en ese acuerdo de paz no hay una palabra para referirse a cómo se va a restituir la transgresión, la violación a los derechos humanos de la gente, cómo se va a resarcir ese daño, cómo se va a reparar ese daño. De eso no se dice nada, absolutamente nada. No puede haber paz, jamás podrá haber paz sobre la transgresión, la violación de los derechos humanos. No podrá haber paz y tranquilidad en Chile mientras derechos fundamentales sigan siendo negados. Por eso es tremendamente importante reiterar, ratificar, que si bien es cierto, lograr un acuerdo para echar abajo la constitución de Pinochet, de Guzmán, de Lagos, siempre será una señal positiva mirar en esa perspectiva, pero no podemos perder de vista que siempre en el poder se fragua, y lo hemos dicho en todo lo que se fragua a espaldas de la ciudadanía, la posibilidad de convertir esta gran energía en un pacto espurio. Por eso insistimos que cuando presentamos nuestro pliego de demandas fundamentales, está el tema de no más AFP. Y la gente pregunta con razón, bueno, estamos hablando de una constituyente, pero ¿y qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con la salud? Y tenemos que decirlo fuerte y claro, las pensiones tienen que resolverse ahora. No podemos esperar largo periodo de tiempo porque la Asamblea Constituyente, cualquier fórmula de mejoramiento, de acabar con esta Constitución, va a tomar un tiempo, a lo menos 8 o 9 meses. Y la gente se está muriendo. Venimos peleando hace casi 10 años por restituir este derecho fundamental. Y este Congreso, que tiene una deslegitimación total, no puede pretender seguir, yo diría, representando o arrogándose la representación de una gran ciudadanía que le responde en todos los tonos que no los representa. Creo que tenemos que avanzar a mejorar la estrategia de acabar con esta constitución política cuanto antes, pero no perder de vista que las demandas sociales deben resolverse ahora. Ahora necesitamos un sueldo mínimo que supere, por cierto, el nivel de pobreza en la que viven cientos de compatriotas nuestros. Y el tema de no más AFP es un tema que hay que plantearlo con mucha fuerza, los auditores tienen que tenerlo claro. Por lo tanto, finalizo señalando que es muy importante, absolutamente importante, decirle a la gente que nos mantengamos con mucha fuerza, más unidos que antes, a no bajar los brazos y a seguir batallando, porque la única forma de acabar con toda la injusticia, todo el abuso que se levantó con tanta fuerza en el país, solamente se logrará con mayor unidad. Bueno, estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile con nuestra querida amiga Carolina Espinosa. ¿Cómo estás, Carolina? Hola Luis, hola a les auditores. Aquí estamos, como bien tú dices, hoy día empezamos la 5ª semana en la que este estallido social tan hermoso, tan potente, que nos ha hecho cantar con toda el alma, que Chile despertó y que empieza a mostrarse, más allá de todas las dificultades y de lo que uno esperaría siempre más, pero que estamos corriendo el cerco, estamos moviendo este país para generar las transformaciones. Y es muy importante tener el corazón caliente, pero la cabeza fría en perspectivar esto y cómo logramos que este estallido social no sea el hito en la historia y se constituya efectivamente en las grandes transformaciones que requerimos, que demandamos con tanta fuerza en la calle. No debemos olvidarnos que cuando nos dimos a la tarea de levantar el colectivo Unidad Social, hicimos un ejercicio de entrega, de generosidad, aglutinándonos con diversas organizaciones con las cuales muchas veces no tenemos sintonía, tenemos inclusive diferencias profundas, pero que la calle, que el sentido común, que nuestras asambleas nos lo han dicho claramente. No podemos seguir marchando, levantándonos por reivindicaciones por separado, y era necesario unir las luchas con mucha fuerza, y así dimos origen a la primera protesta este año, el 5 de septiembre, en que Unidad Social se levantó y generó una forma de protesta que nosotros rememoramos en torno a lo que fue el tiempo de la dictadura, la pelea contra la dictadura militar, y estábamos en ese proceso de construcción de mayor unidad social cuando vino este estallido tan precioso, tan hermoso, pero a la vez tan estresante. Efectivamente, hay que ser muy claros en señalar que
no solo la dirigencia, sino que hoy día la calle, todo el pueblo en el territorio ha llegado a la conclusión de la necesidad imperiosa de generar una asamblea constituyente de manera de poder abarcar la gran lista de reivindicaciones, porque son todos nuestros derechos los que han sido conculcados bajo este modelo económico neoliberal que hoy día nos oprime. Y también dijimos así como que ese objetivo estratégico central era importante, también siempre planteamos desde Unidad Social la imperiosa requerimiento de tener medidas sociales de corte inmediato, porque es necesario resolver cuestiones esenciales de la vida que hoy día enfrentamos tan precarizada. Con toda esta situación, lo que pasa en el Parlamento ayer tiene de dulce y de agraz, y por supuesto hoy día lo estamos digiriendo y hay distintas perspectivas de cuánto avance y de cuánto de cocina en este proceso se ha dado. Yo creo que hay que hacer la práctica de la unidad. No basta con seguir diciendo la unidad como una teoría. La práctica de la unidad significa indiscutiblemente la necesidad de entender que nadie es dueño de la verdad, que la única fuerza que tenemos desde el pueblo, desde quienes somos la mayoría, es el ser capaces de coordinarnos, de establecer acuerdos que nos permitan avanzar, y entonces ese debe ser nuestro objetivo central. Yo desde un comienzo he planteado desde este rol de dirigencia que nos corresponde como una premisa fundamental el dejar de lado hoy día la crítica hacia el resto de los actores y entender que cada uno desde su rol y desde su propia mirada y de su propia organización, con su cultura y con sus requerimientos, tiene que ser aporte a empujar esta carreta tan pesada, porque efectivamente este sistema quiere hacer cambios cosméticos, no cabe duda de aquello. Hoy día este gobierno, que ha sido un instigador de seguir profundizando la crisis con criminalizarla, con generar más violencia y buscar medidas, parche, algunas soluciones todas de costo de impuestos generales que no tocan el modelo en definitiva. Y para que logremos efectivamente transformar este país, cambiar este modelo que nos domina y cambiar las reglas del juego de esta constitución espuria que le damos de la dictadura, la unidad, la unidad, la unidad y la unidad. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, estamos con dos grandes amigos, ya conocen a Valentina Donillas de Fundación Sol, no es la primera vez, creo que segunda o tercera, y con Juan Sebastián Gumucio, abogado laboralista, académico especializado en Derecho a la Seguridad Social. Bueno, dos grandes amigos con los que esperamos abrir un debate importante. Estamos en Debate Social, en la radio Universidad de Chile, 102.5, y la gente que escucha puede enviarnos consultas a nuestro WhatsApp, más 569-3349-8217. Bueno, muy bienvenidos a los dos hola, invitados, Carola, hola, a estos intelectuales orgánicos, estos intelectuales comprometidos con la clase, con el pueblo, la ciudadanía que están. Parte de lo mismo. entremos en detalle al tiro. Gracias, Bueno, tiremos pues. a la piscina inmediatamente, Valentina, Vamos. si Ya, po. quiere. Bueno, ayer, esta semana hicimos un balance recién con Carolina. Este martes 12 hicimos una paralización como nunca antes se había realizado después de muchos años. Tenemos datos que nos ilustran que más del 90% de la gente paralizó en el sector público, cerca de un 55% de gente en el sector privado, sector financiero tuvo paralización en alguna ciudad importante, bajó fuertemente la presencia, o sea, aumentó la presencia de... yo diría, de sectores que no se movilizaban, que ahora lo hicieron. Eso es producto de que efectivamente la gente tomó conciencia que aquí hay que pelear porque no puede seguir el país. Bueno, además el país está en una crisis brutal. Otra vez con Valentina nos vinimos caminando el viernes pasado, era casi un estado de guerra. Bueno, y anoche se produce esta suerte de acuerdo en el Congreso que ha generado controversias gigantescas. Estamos viendo las redes sociales y el pueblo, para usar ya la categoría que hemos estado, el pueblo no acepta este acuerdo del Congreso. En general, uno puede tener visiones distintas, nosotros lo hemos dicho, cualquier señal, cualquier luz que apunte a avanzar hacia derribar la Constitución de Pinochet, de Guzmán, de Lago, es positiva. Pero esto también genera la legítima desconfianza de la gente. Así que bueno, no sé. Sí. Como para hablar un poco de lo que ocurrió ayer, se dice que es un acuerdo, pero es un acuerdo entre los partidos políticos. Entonces claro, hay que leerla en ese contexto. Si la gente no se está sintiendo representada en general, y eso ha sido demostrado en las últimas semanas,
por los partidos políticos, es obvio que no se sientan representados por este acuerdo, si fueron ellos los que pactaron. Entonces, yo no me detendría mucho ni en saludarlo, ni en felicitarlos, ni en tampoco decir que está mal. Ellos están haciendo su trabajo. Lo cierto es que nosotros también seguimos haciendo el nuestro, el cual es pensar más bien en dotar de contenido, en dotar de organización, en dotar de todo lo que nos ha quedado demostrado que es lo que fuerza estos acuerdos, porque hay que pensarlo, o sea, fueron 4 semanas. Este acuerdo entre los políticos se demoró 4 semanas, y en las cuales pasaron muchas cosas, había muchas señales que estaban apuntando hacia ese camino, y por cierto, uno podría decir que fue tardío, que se demuestra este proceso en el cual todavía no se dan por enterados de que hay una transformación que se exige desde una gran mayoría. Entonces, uno dice, bien, como dices tú, como dicen ustedes, bien que apuntemos hacia ese horizonte, que hayan tomado nota, por así decirlo, pero lo que hay que, digamos, conversar nosotros, reflexionar, es cómo vamos a seguir en este proceso, que no cabe en un procedimiento tal y cual, y que lo podremos debatir con expertos, etcétera. Tendremos mucho tiempo para eso, pero lo importante es, o lo urgente, que no puedes quedar fuera de nuestra vista, es que por una parte hay violación de derechos fundamentales en Chile, y eso tiene que parar. No sé en qué idioma, en qué lenguaje, a través de qué medios habrá que decirle a las autoridades políticas que esto no da para más, y no basta con este llamado a la paz genérica. Sí. Y por otra parte, yo creo que tenemos que ponerle el contenido a este nuevo horizonte normativo, a esta nueva constitución, que debería tener como un foco central no solamente lo procedimental en el Estado, sino que los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí la coordinadora Noma FP lleva la delantera, digamos, en una demanda que tiene que ver con la seguridad social, pero también hay que hacer lo mismo con la salud. Hay que tener mucha claridad respecto a los derechos colectivos en el trabajo, la educación, el agua y los recursos naturales, en fin. La vivienda, toda la razón. Todo ese conjunto de derechos, de garantías que debería tener una persona por vivir en nuestro país y para tener una vida digna. Me parece. ¿Qué piensa Juan Sebastián? Mira, yo creo que se descubren cosas viejas, porque se saben que sin lucha no se obtiene nada. Yo creo que esa es una primera conclusión. Enseñanza, sí, perfecto, enseñanza para la clase trabajadora. O sea, no sale esto gratis, esto de organización, lucha, unidad, como decía la compañera Carolina, y de ahí se obtienen cosas. Voy al callo de lo de anoche. Yo no estoy tan descontento, porque técnicamente, y todavía no me explico cómo sucedió, eso sería interesante verlo, técnicamente están los elementos, si se respeta lo que se pactó, y si la letra chica no nos dice algo distinto, estaría muriendo la constitución de Jaime Guzmán. Y esa no es una cuestión menor. O sea, yo no lo veo como un hito político desdeñable o superficial. Es muy importante. Esa constitución no ha tenido prisioneros 40 años. Incluso en la seguridad social, que es el tema que no, claro. No... Fíjate que yo siempre he sostenido, y está de acuerdo conmigo Zapata y no sé qué otro constitucionalista, que ya se me olvidó ahora, que la constitución no tiene amarres en seguridad social. Yo siempre he pensado que no tiene amarres. Es demasiado vaga. Pero no tiene garantía. No tiene garantía, pero no tiene amarra. Amarras como para poder sin embargo, atenti, los constitucionalistas de derecha, y eso les cuento a ustedes, ya estaban urdiendo
cuando ha habido problemas, tesis para declarar la inconstitucionalidad de algunas medidas. Cuando se planteó la cotización patronal, acuérdate, Sí. vino toda la tesis del impuesto al trabajo, que esto es aquí y allá, y así para adelante. Siempre la derecha ha estado elaborando a partir de la Constitución, a partir de todo su entramado, elementos que impiden avanzar. De verdad que yo te diría, esto desde el punto de vista negativo es positivo. Podemos romper por la vía de obtener una mayoría. ¿De qué depende? ¿De qué va a depender ahora? Mira, en la misma lógica. técnicamente lo siguiente, tú para poder, tú tienes tu parte, la clave de toda la discusión de ayer, yo la planteé muy tempranamente en Twitter, me acuerdo, y aquí la pregunta es la siguiente. Oiga, ustedes están exigiendo 2/3. Y si usted no tiene 2/3, no se aprueba, por tanto, lo que usted propone. Se rechaza. Sí. Y si se rechaza, ¿qué queda? Esa era la pregunta. Como es letra blanca, letra Hoja hoja blanca. blanca, Bueno, perdón. es que no era, pues, no es. Claro. Fíjate que algo que recién Sí. se planteó tipo 12 de la noche. Esa fue parte de la negociación de bajar el quórum. Pero mujer era algo tan central y esencial que yo no entiendo cómo no se partió por ahí. Entonces había unos subentendidos. Claro, tú podías Se hacer puede algo. inferir, claro. Puedo inferir que como es nueva constitución, partimos de cero. Pero es lo que reventó el tema a las Sí. 12 o a la O 1 por de la leyes mañana. simples, por una ley simple se puede. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tú planteas una determinada propuesta, te dicen que no y no tienes 2/3. La propuesta queda rechazada, pero hoy día queda un vacío. Y ese vacío, que es lo que dicen los constitucionalistas que he oído, y no es mi especialidad, se puede llenar con una ley simple, Claro. porque ya deja de ser materia de la Constitución y las leyes no tiene simples quórum. tienen un quórum de mayoría simple. Entonces, aparentemente este Sería es el oasis, tremendo, el claro. oasis. Yo no creo que... Sería una maravilla. Yo un soy sueño. más desconfiado. Ajá. Ahora, pero lo que sí es claro, que la hoja en blanco destruye la Constitución de Pinochet. Eso, Se acabó. Sí. Sí, Y eso, desde el punto de vista de mí como abogado, me parece un logro. Una maravilla. Perfecto. Sí, Sí, es que yo también considero que no se puede negar el aporte que puede significar, ojo, un camino a transformar la Constitución en 2 años, ¿ya? Un camino, Porque sí. vamos a... Y le pusieron fecha ahí bien 9 holgadas. meses, 9 meses, Según- pero después según del ellos- 1 de abril. en octubre se elegirían los constituyentes. Sí, y en abril próximo sería año. el A partir de referéndum. octubre se cuentan los 9 meses Sí. entonces. Sí, O sea, pero octubre el próximo año. sí, po. Sí. Pero por eso, 6 y 9. a lo que voy Ya. es que esto también nos hace reflexionar frente a lo que decía Juan Sebastián, cómo una minoría ha mantenido cautiva, capturada la política. Porque si vemos las votaciones, si vemos cómo ha estado votándose y la participación en los últimos años, hay una gran cantidad de gente que se abstiene, un 60% en la última presidencial, y por lo tanto eso nos da una mayoría real, efectiva, a nivel social, una legitimidad de ese tipo al Parlamento ni a la presidencia. Entonces, creo que también otro aspecto que podría ser interesante en lo que estamos viendo que ahora se puede ver es que se transformen esas minorías en lo que son efectivamente minorías. Es decir, que trabajen con su máximo de ojalá 30, 20 o 10. Un tercio, menos de un Claro. tercio. Y la gran mayoría que probablemente se está marginando del proceso político que le ofrecía un par de cosas muy parecidas, entonces probablemente vamos a tener también una transformación en el ámbito de la politización, no solamente de la votación misma, sino que en el ámbito de participar de la vida en común, de querer definir el marco en el cual nos vamos a regir. Entonces eso puede ser muy interesante y eso también es una gran oportunidad de este momento. Sí, Hay que aprovechar esa potencia
de politización, de cómo nosotros queremos vivir la vida, de cómo no tenemos que ser expertos constitucionalistas para participar en el proceso. para desear y para querer que ciertos principios se establezcan ahí. Bueno, es una declaración de principio de la Constitución. Juan Sebastián, ¿algo más quería Sí, agregar no, para ir a una pausa? yo creo que sobre el voto, yo estoy por el voto obligatorio, para que seamos bien francos, Ya. al tiro. Creo que es importante establecerlo como deber cívico y eso va a pareja de una cuestión que yo creo que es re interesante que ha pasado en todos estos días. Yo creo que estamos en una revolución cultural. Sí. Eso es lo más potente es de lo todo. más potente. Sí. Que por primera vez se rescata la visión de los problemas cotidianos de la gente desde una mirada individualista, a una mirada colectiva. Y el vecino comenta con su vecino lo que le pasa. Eso es gigantesco. No estaba en es una Cabildo, revolución. tú no estabas en Cabildo, sí, qué bueno. Oye, esa es una revolución cultural que le rompe el modelo en la práctica. Exactamente. Sí. Y yo diría que esa es una línea de trabajo, la principal. Así es, estamos cambiando las cosas, estamos conversando en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con Valentina Donés y Juan Sebastián Gumucio. Vamos a ir a un intermedio musical de Joan Manuel Serrat, La gente va muy bien. Estamos en el programa Debate Social en el 102.5 Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage canal.social. Estamos conversando con Valentina Donés y Juan Sebastián Gumucio sobre la coyuntura de nuestro país que hoy día está viviendo un proceso histórico. Sí, la gente pregunta, Juan Sebastián y Valentina pregunta, bueno, y con razón, gente que no es tan entendida en el tema, dice, "Ay, pero ¿qué esto es la Asamblea Constituyente? Estamos peleando por Noma FP, estamos peleando por salud, la ISAPRE, Por la FP. sueldos. ¿Qué tiene que ver esto de la Constituyente?" Entonces, la gente es concreta, el hombre sencillo, la mujer sencilla, quieren pensiones ahora. ¿Cómo compatibilizamos ese tema? Que esto es una pelea larga, que es importante, yo estoy totalmente de acuerdo. Echar abajo el sacrosanto derecho a propiedad por encima de derechos fundamentales es una tarea gigantesca. Pero ¿cómo resolvemos el tema ahora? ¿Cómo hacemos compatible eso? Yo te diría que es válido lo que decían los opositores al plebiscito. La constituyente no soluciona todos los problemas. Eso es verdad. No le va a solucionar el problema de pensión a la señora ni al pensionado. Exacto. Pero eso no quita que que la Constitución constituía una traba Para avanzar en múltiples aspectos, en el agua, en la salud, en todo el entramado del modelo neoliberal, en definitiva. De manera que tenía importancia lo que se hizo. El plebiscito es movilizador, puede ser movilizador, y puede ser desmovilizador, depende cómo se se maneje. Pero no te va a arreglar los problemas, pero eso no quita de que tú paralelamente tenés que ir pidiendo las demás cosas. Claro. Si no son incompatibles. Esto no agota el petitorio, ni mucho menos. Sí, yo iba como en la misma senda, creo que hay que pensar en procesos de corto y mediano plazo. Y la constituyente siempre fue más o menos un proceso de mediano plazo, porque tiene que ver con todo un procedimiento, y es como un horizonte porque te permite transformar el marco normativo general y por lo tanto hacer más coherente cualquier tipo de modificación que uno quiera, por las cuales quiera avanzar, ¿no es cierto? Pero eso no obsta que uno debe y tiene que tener la claridad de que en este momento y con este nivel de presión en la élite política se pueden hacer transformaciones legales y se debería exigir al poder político esas transformaciones legales de corto plazo. O sea, primero hay que pensar que estamos en un sistema muy presidencialista, así es que el presidente ojalá que salga de su escondite donde está, no lo sé, pero hay las materias de seguridad social, sabemos que tienen un quórum alto y también que son de atribución específica,
y por otro lado las de negociación colectiva y de otras materias que tienen que ver con el aumento del gasto público. Entonces, ahí hay que presionar. Las condiciones de vida tienen que resolverse en el plano más corto. Ya hay una propuesta que puso el gobierno respecto de subir el ingreso mínimo a 350.000 pesos, ingreso mínimo, no sueldo mínimo, que se va a votar el lunes. Yo creo que hay que mantenerse alerta, porque ahí la discusión es por qué se va a hacer un subsidio directo del Estado y no se les va a cobrar a los privados que en general tienen un sistema generalizado de bajo salario. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Los bajos salarios que pagan en el mercado. Y no son solo las pymes. Dejemos fuera las pymes. Hagamos un programa especial para MIPE, las micro y pequeñas empresas. Pero hablemos de que las grandes tienen que hacer un gran esfuerzo porque ahí ellos se están quedando con gran parte de la riqueza. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí podemos ir avanzando en 2, 3, 4, 5 puntos que son de ahora, que son de este Parlamento, del legitimado y todo, con este presidente, pero tienen que asumirlo. Juan Sebastián. Sí, no, yo creo que lo que dice Valentina nos lleva al tiro al tema tributario. También. Claro. Si la Valentina se queja de que todo esto se lo están cargando al erario nacional, que es financiado por los sectores más débiles a través del IVA, la pregunta de cajón es, no, cambiemos el modelo tributario, hagamos justicia tributaria y ahí apoyémonos tal vez en lo tributario para una serie de prestaciones. Claro. En pensiones, para que no le saquemos el bulto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? De una negativa cerrada a hablar siquiera, a hablar de reparto. ¿Qué se está diciendo hoy día? Claro. Mixto. Hoy día se está diciendo, destinemos, unos dicen otros dicen 2 puntos de la cotización patronal, que pienso que ya la están midiendo como en 5 puntos. Sí, 5 puntos. Tirémosle 2 a arreglar la situación de los viejos. Y 2% la gente que nos escucha, sin tocar un peso del erario nacional, 1 punto significan 37.000 pesos más de pensión para 1.300.000 personas. Y 2 puntos más de 75.000 pesos inmediatamente. Y como es obvio que no vamos a darle a todos, sino que hay que poner un monto máximo, pueden subir sobre 100.000 pesos las pensiones. Eso demuestra que el reparto es la única fórmula para mejorar. O sea, estaríamos concluyendo que sí han habido mejoras en el Parlamento hoy día. O sea, la movilización social ha logrado sacar de su agenda al gobierno. Eso, yo creo que eso es central. No es que el Parlamento se haya llenado ni haya tenido las claridades. Yo creo que hay que seguir educándolo. El tema es que ahora se empiezan a hablar otros conceptos que antes eran no, olvídenlo. Y ahora es bueno. O sea, estamos corriendo el cerco. El tema es el siguiente. Oye, mira, el tema es el siguiente con el reparto, para que nos dejemos de hablar de cera. En los países que no tenían seguridad social en el siglo XX, el reparto fue el gran invento para darle protección a los viejos que no habían ahorrado nada porque no existía sistema. Claro, sí, eso fue exactamente. Eso ahora, nunca lo dicen. En Chile no tenemos sistema de pensiones. Está fracasado. Exacto. Entonces, yo digo, no sean locos. La única manera racional de solucionar hoy día el problema de los viejos y pensando en el largo plazo. Y en la siguiente, los que van a ser. Sí. La única manera científica es inyectarle heroína a la vena al sistema, dinero fuerte al sistema de pensiones. Sí. Y ahí tenés tú la duda, ¿de dónde saco la plata? ¿Del sistema tributario? ¿O de cotizaciones? ¿O de las dos partes? Pero que tengo que apoyarme en los activos. Eso es lógico, tienen que entenderlo estos gallos, tienen que entenderlo de una vez y no hay otra manera. Porque y nos dicen ideológicos a nosotros, pero en realidad talento en entender. Que nos dice ideológicos a quienes estamos criticando con antecedentes. Y aquí también es importante que todos lo sepamos, o sea, día tras día
se generan mentiras o tergiversaciones y dicen es que el reparto está quebrado, es que el reparto no funciona, Sí, y sacan lo mienten el directo. sistema anterior. Yo lo escuché, no sé, hace El algunos reparto días. no quiebra. No, pero además dicen Sí, que sí. es que las antiguas Cajas de cajas, revisión, sí. con 15, si no tenías 15 años, te ibas con 0. Bueno, está bien, esas son las antiguas cajas. Pero Ahora había estamos hablando de un asistencialismo un sistema nuevo, con una propuesta sólida, técnica, que ahí hay mucho desconocimiento. Yo creo que da rabia Es un que poco nos que han esas mentido personas... públicamente, no solo Bueno, los dueños de la AFP, la propia sí. autoridad política ha mentido descaradamente. Juan Entonces la Sebastián, gente no Juan sabe. Sebastián, trabajaste tú en la superintendencia de Sí, de pensiones, seguridad de social. seguridad ¿sí? social, Sí. justo cuando se privatiza la seguridad social, así que tenemos No, un si yo conozco la historia, observador. la frivolidad ¿Mm? e irresponsabilidad histórica que nunca ha asumido la derecha en modo dictadura, así la llamo yo, Sí. que no estudiaron o no les importó estudiar. Yo creo que no. Oye, pero yo quisiera plantear una cosa, en esta coyuntura, para que veamos Sí, veamos la cosas, coyuntura, que Ya. es lo importante, Coyuntura, démoslo a los auditores, contingencia. sí, sí, ¿Mm? hay un 5%. claro. ¿Para dónde va a ir ese 5%? Siguen todavía con la lecerita o de las cuentas individuales. Qué Quisiera decir algo de eso, pero ¿Mm? antes de decir algo de eso, que no me van a tirar troleos, como llaman, no es el momento de decir que no. El 5 a solidaridad Totalmente, completo. es que es el momento Ahora. ahora. Sí. ¿Y por qué? Ahora te voy a dar la fundamentación para que me troleen. Ya. Porque dice, no es mi plata. Nosotros estamos combatiendo con esa cultura de mi plata. Ujú. Y tenemos argumentos para combatir. ¿Qué es lo que es el 5%? El 5% es un costo de producción. Costo Y salarial al final. Es un costo salarial, es un costo de producción de la empresa. Que la empresa tiene que absorberlo. ¿Cómo lo puede absorber? Tiene distintos medios. Subir los precios. Si subo los precios, ¿es mi plata? ¿O la están pagando los consumidores? Bajar los salarios. Si bajo los salarios, ¿quién es el que paga el pato el que bajaron el salario? Si no empleo a más gente, Mm. ¿quién está pagando? El que no obtuvo empleo. Entonces sostener que es mi plata Mm. no es exacto técnicamente. Mm. Es una plata que la absorbe la sociedad, la comunidad. Mm. Es un costo comunitario y solidario. Y por lo mismo yo afirmo rotundamente que el 5 por el impuesto patronal, la imposición patronal, tiene una naturaleza netamente solidaria. Sí, sí, una tesis Y buena. troleen nomás. Pues no, sí me parece, me Interesante. parece, bueno, yo sí creo que eso tiene mucho sentido porque finalmente cualquier aumento de contribuciones, sea de cargo al patrón o de cargo del trabajador, finalmente es costo salarial y ese costo salarial se le carga al, como bien decías tú, al consumidor, al propio trabajador, a la sociedad en definitiva. Siempre lo pagamos nosotros y por lo tanto parece razonable porque los hechos, los datos son objetivos. O sea, un punto mejor en 37.000 pesos y no hay que echar mano a arcas fiscales. Creo que eso es tremendamente importante. Y si este 5% lo destinamos al bienestar social de los viejos que se están Claro. muriendo de hambre. Bueno, tenemos que presionar. Sí, a mí me preocupa una cosa, porque, claro, esta cultura del individualismo y todas estas historias que nos ha instalado el sistema que nos domina, calan en la gente. Y hoy día se está instalando y uno lo ve venir, o sea, criminalizar el movimiento, desgastarlo, desperfilarlo absolutamente, y también ahora que se viene la debacle económica producto de la movilización. Sí. Entonces van a empezar a chantajear, a no querer ceder en las demandas sociales porque la cartera fiscal se achica y ahí va a venir una pasada de cuenta. Pues nos van a seguir atacando y en eso yo creo que tenemos que enfrentarlo como pueblo, como ciudadanía, porque se va a venir fuerte eso. Yo creo que Sí, no, disculpa, pero que es fundamental lo que dice la Carola, porque en los últimos 2-3 días se ha venido fuerte, especialmente con lo que pasó con el dólar, y entonces empiezan a hacer los relatos de la crisis y el impacto, y nos quieren nuevamente, una vez más, hacer a nosotros mismos los culpables de lo que pasa a nivel económico, y eso es es una estrategia muy vil. Entonces, creo que también aquí hay que ser responsables porque son las autoridades las que no quisieron sentarse a la mesa. Y aquí hay que recordar muy bien cómo ocurre un proceso de negociación colectiva. Porque lo que tú dijiste es eso.
empiezan a desgastar, se demoran la mayor cantidad de días posible para no dar nada. Dicen al principio no podemos dar nada, no existe nada, si les damos cosas van a haber debacle, y después aparece una billetera pequeña, que fue lo del, ¿cómo se llama? La agenda social que llamó el gobierno. Pero sabemos que eso no es así. Migajas. Eso hay mucho más espacio, porque hay propuestas, porque hay posibilidades. Si es que si no somos cerrados a una dogmática neoliberal, se pueden hacer ámbitos de mejora en lo que la gente necesita. Entonces, se están abriendo, de hecho están abriéndose ellos por la realidad, a romper con el ajuste estructural. Eso mismo, el ajuste estructural. Ahora están diciendo, pero si están diciendo que vamos a dejar en paréntesis este ajuste fiscal, que ha sido el apriete de cinturón que nos ha tenido durante todos estos años, y ahora fíjense que es posible, sin que quiebre el país, sin que nos vayamos a la crisis, porque finalmente ellos son responsables de la crisis. Bueno, los empresarios, eso te quería preguntar, bueno, también Juan Sebastián, ¿será que los empresarios en este país también están evaluando que el costo es tan alto de perderlo todo? Porque en realidad este estallido social podía llevar a Chile a una... Y creo que por eso también los militares, la intervención, siempre hay que mirar las cosas en perspectiva. Una intervención militar, como decía Salazar, una masacre, tiene costo. Chile desaparece la imagen internacional. Pero además, los empresarios en Chile, que han ganado tanto dinero, también han visto el costo. Chile, incluso aumentando impuestos al gran capital, especialmente al capital financiero, estos tipos van a seguir ganando. Sí. Entonces, ¿por qué no hoy día no pasar al 5% que señalas tú? 5% de contribución en forma gradual en menos tiempo, no en 8 años, 5 años, para el mejoramiento de las pensiones inmediatamente. Que podría ser una presión fuerte ahora, porque es posible. Claro, yo creo que tú tienes toda la razón, si hay un punto en que los empresarios empiezan a hacer malos negocios. De hecho, están haciendo malos negocios. Tú entenderás que un país que está paralizado prácticamente un mes, sí está sufriendo problemas. Todo, ya empieza a golpear a los de arriba. Eso es claro. Es como una huelga. Y los empresarios tienen unos días para dos esperar. Caminos. Cuando los de arriba no pueden. Oye, hay dos caminos, o apago esto en sangre, en una masacre, o busco un arreglo social. O me siento a negociar. Y yo creo que los militares no han estado tan entusiastas de salir porque tienen su pecado de la dictadura. Y la han pagado. La han pagado. El desprestigio. Punta Peuco, por lo chico, por lo del lujo que sea, ha sido fenomenalmente ejemplarificador. El milico no quiere caer al Punta Peuco el día de mañana. Y el carabinero tampoco. Y por lo tanto, misión principal hoy día es no a la impunidad. No, por supuesto. Y ser terriblemente severo en perseguir las violaciones de derechos humanos. Ahora, lo que tú decías del 5%, yo creo que el minuto del 5%, que es una lucha ideológica. Sí. Y que va en línea con lo que la coordinadora ha planteado. Claro. Bueno, tenemos que decirle a los auditores ahora que estamos en un momento importante hoy día, decirle a los auditores que se preparen, ahora esa es la tarea grande. Se suscribió ayer un acuerdo que la gente podrá decir que es pequeño, que no es legítimo porque este Congreso está totalmente desacreditado. De acuerdo. Pero hay una pequeña señal que existe la posibilidad de acabar con la Constitución espuria de Jaime Guzmán. Ese es un gran paso para todos los que hemos vivido sometidos durante tantos años. Pero ahora vamos a lo concreto. Hoy hay que presionar todo Chile, ponerse de pie para exigirle a este Congreso que el 5% tiene que ir en forma inmediata a reparto para mejorar las pensiones. En tanto discutimos el sistema, cuando tengamos una nueva Constitución vamos a discutir el rango de derechos fundamentales que va a adquirir la previsión. Entonces creo que si los congresistas, todos, quieren dar una señal que reivindique su condición que está tan a mal traer en la sociedad, bueno, tienen que dar una señal concreta, no discursos, señales concretas. Ahora, ¿qué significa eso? Tú que eres hombre bueno para los números. No, si dan el 5%, si la repartimos en términos... plata. 150.000 pesos, o sea, 150.000 pesos, pero a 1.300.000. Para los que tienen pensiones sobre 2 millones no le vamos a dar ese porcentaje, tenemos que ponerle un tope. El tope lo vamos a poner en 1 millón de pesos y eso implica inmediatamente casi 230.000 pesos
Es cosa de multiplicar, es muy sencillo este ejercicio. Se multiplica el total de actuales contribuyentes, cotizantes, que son 5 millones 3 y tantos este último mes, por el promedio de las contribuciones, por el promedio del sueldo imponible, que son 820.000 promedio, y se saca el punto, 1 punto, 2 puntos. Es muy sencillo. Sí. ¿Qué significa en términos de impacto de Es recursos? que eso yo te digo, cuando uno ve todos los testimonios brutales de la pobreza extrema de los pensionados, esa tiene que ser nuestra respuesta. Sí. Sí. Que va a una cuestión primero ideológica, es decir, oiga, la solidaridad, y a una solución concreta a la angustia económica, que puede ser importante. Y yo creo que en eso habría que emplazar a los parlamentarios. No, sí los que lo hemos parlamentarios. estado emplazando harto, pero No, pero- entienden lento, entienden lento. Yo creo que es increíble cuando uno escucha en la televisión estos noteros, ¿no es cierto? Ah, Lo transversal y lo central que es la demanda por las pensiones. Ahora, es la más importante. lo más importante es, yo creo que, porque queda claro lo de las bajas pensiones, el problema es que hay que quitar el tema de que vamos a subir las pensiones con estos ajustes que propone el gobierno. claro. No hay salida a la crisis previsional con estos ajustes y solamente a través de una transformación mayor del sistema se va a poder resolver el tema de los adultos mayores. Y entonces ahí es importante que todos podamos educarnos, que podamos conocer la propuesta del Noma FP, Eso. que podamos discutirla, al menos en sus planos más generales, Ujú. como esto, lo que estábamos hablando, de cómo, Ujú. qué significa el reparto, qué Así significa, cuánto vamos a recibir, cuáles son los principios, Ujú. porque a partir de ahí vamos a ser capaces de realmente decir, no, nosotros queremos otra cosa y no queremos que nos aumenten un poco por aquí, un poco No, por No allá, queremos medidas un asistenciales. 30% la pensión básica de solidaria. de cargo de impuestos generales. Queremos cambio y para eso entonces es súper importante que hoy día, más que nunca, no bajemos los brazos. Nosotros hemos dicho con mucha fuerza, tenemos que seguir movilizados y eso significa estar en la calle Nos vemos a las expresándonos 5. y tiene que ver también con seguir haciendo los cabildos, con seguir articulando organización Lo porque hay que colectivo. continuar este proceso de cambio. Chile cambió y tenemos que cambiarlo desde lo más cotidiano hasta la capacidad de unidad de las organizaciones Sí. para seguir en la lucha. Así es. Bueno, mañana estaremos en el Teatro de la Universidad Católica en la Plaza de Ñuñoa. Aprovecho de pasar el aviso con Marcos Kremerman, justamente discutiendo en un evento grande Ujú. el tema de la propuesta, enseñando la propuesta, discutiéndola, debatiéndola, recibiendo opiniones. Así que bueno, queremos agradecerle a Juan Sebastián, Sí. nuestro amigo, A a nuestra amiga Valentina. Valentina Donier. Se nos hace muy corto el tiempo con estas tremendas reflexiones que ayudan, además, de paso hay que decirlo también, a dar luz, claridad respecto a lo que necesitamos hacer como movimiento social. Bueno, no sé, nos despedimos entonces. A Muy seguir agradecido. levantando cabildos Sí, y gracias. movilizaciones y a las 5 en Plaza Italia hoy día y mañana y quizás, no sé, muchas cosas, muchas cosas. Buenas tardes.